Qué placer estar con usted hoy. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y como sabe, es de suma importancia el estudio de la epístola de Pablo Apóstol a los Gálatas, un pueblo gentil. Y mi oración es de que usted no se pierda un solo programa. Espero que se mantenga sintonizado. De todos modos, gracias por acompañarnos. No importa la hora que pueda acompañarnos, no importa el día, solo espero que no se pierda el programa. Estamos estudiando, como lo mencioné ayer, uno de los pasajes más importantes que se encuentra en toda la palabra de Dios sobre la advertencia. Una advertencia por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a expresar las palabras exactas que el Espíritu Santo quería que dijera. Bien, voy a leer lo que dijo de la Biblia de estudio del expositor del primer capítulo, versículo 8 de Gálatas. Mas aun si nosotros, Pablo y sus compañeros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, quien es Jesucristo y el crucificado, sea anatema. Eso es fuerte, amigo. Notas, eternamente condenado. El Espíritu Santo lo dice a través de Pablo, que es algo muy serio. Texto, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez. Nota, en cierta ocasión pasada les había dicho la misma cosa, que hace que su defección sea aún más seria. Texto, si alguno os anunciare otro evangelio, algo que es además de la cruz. Texto, del que habéis recibido. Nota, lo que salvó sus almas. Texto, sea anatema. Son ya 2 veces que lo dice. Nota, eternamente condenado, lo que significa la pérdida del alma. Padre Celestial, ayúdanos hoy. Ayúdame hoy a interpretar esta palabra de la verdad. Señor, no puedo hacer nada sin ti. Unge a la gente para escuchar y úngeme a mí para enseñar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué estaba Pablo perturbado? ¿Por qué el Espíritu Santo quería que él diera esa fuerte amonestación? ¿Y qué es lo que quiere decir? Permítame retroceder y preparar un poco el terreno de lo que estaba ocurriendo. Como le dije hace unas semanas, Pablo o sus compañeros establecieron las iglesias en Galacia. ¿Cuándo exactamente fueron establecidas? No hay indicios. ¿Cuántas iglesias habían? Pues no se sabe tampoco. Y puede que haya sido solo una iglesia o tal vez haya sido varias, pero de todos modos, Pablo había ido a esta región del mundo en la Turquía moderna y había predicado el evangelio. Y un buen número de personas fueron salvas y una iglesia o varias iglesias fueron establecidas. Había sido un formidable avance. Vidas fueron transformadas y la gente fue sacada de la idolatría, del paganismo. Los Gálatas eran gente de la clase trabajadora, de la clase obrera. Ellos pecaban a fondo, bebían a fondo, vivían a fondo. No obstante, cuando aceptaron a Cristo, su mundo entero cambió. Todo cambió totalmente, como es obvio. Bien, en un momento dado, el apóstol se fue a otras esferas de actividades, lo que éstas pudieran haber sido. Y, como se lo expliqué a usted hace una semana, los pastores que quedaron a cargo eran hombres que habían crecido y habían sido salvos bajo Pablo y habían crecido en la iglesia. ¿Cuánto tiempo habían sido salvos? No lo sé, 1 año, quizás 2 años, quizás 3, cuánto tiempo haya sido. Y algunas de estas personas el Señor había llamado a predicar y se quedaron a cargo de las iglesias o de la iglesia, sea cual fuere. Bien, quiero presentarle de nuevo lo que le presenté hace un par de semanas atrás. Ellos no tuvieron mejor enseñanza. Tenían una sólida base en la fe como pocos seres humanos en el mundo. Fueron salvos bajo Pablo.
por un periodo de tiempo. Él les había impartido, les había versado en la fe, dándoles la leche de la palabra para empezar y luego la carne espiritual. El caso es que ellos tenían el maestro más sabio sobre la faz de la tierra, el apóstol Pablo. Por lo tanto, no recibieron enseñanza incorrecta. No tuvieron falsos maestros de excusa. Ellos tenían lo mejor. Bien, los falsos maestros de afuera eran llamados judaizantes. Ellos eran judíos que eran de Jerusalén o de Judea, que habían aceptado a Cristo, y algunos de ellos eran salvos y otros no. Voy a explicarme. Ellos creían en que Jesús era el Mesías, creían en que Él era el Hijo de Dios. Desde luego habían variaciones de creencias entre estas personas, pero le causaron problemas a Pablo, grandes dificultades si cabe en ese momento. Se introdujeron, aparentaban de buena reputación, eran de Jerusalén, algunos eran de la madre iglesia en Jerusalén. La madre iglesia lo vamos a estudiar un poco más tarde, cuando lleguemos a lo que Pablo le dijo a Pedro. Y cuando se introdujeron, tenían buenos atributos. Ellos eran de Jerusalén, muchos de ellos de la madre iglesia. Y sin duda, la gente en Galacia se ostentaban de ellos. Lo más probable, ellos se habían codiado con algunos de los primeros apóstoles. Conocían la ley. Imagínense. Pero también enseñaban que para ser salvo o vivir más profunda la vida, fíjese bien, vida más profunda, o sea, un andar más profundo con Dios, más profundo de lo que tiene hoy, en esencia estaban diciéndoles a los Gálatas que era preciso algunos rudimentos de la ley y que precisaban entender que ciertos rudimentos de la ley eran necesarios para que fueran lo que debían ser en el Señor. Por ejemplo, los niños varones tenían que ser circuncidados a los 8 días. Los varoncitos de padres devotos tenían que ser circuncidados. Los hombres gentiles que habían venido a Cristo tenían que circuncidarse. Es por eso que Pablo dice en el capítulo 5, si os circuncidare, Cristo no os aprovechará nada. Pablo no se oponía al acto físico de higiene de la circuncisión, no se trataba de eso, pues la circuncisión era el símbolo físico del antiguo pacto. Y ellos se aferraban al antiguo pacto y trataban de mezclar el antiguo pacto con el nuevo. La verdad es que ellos no estaban interesados en el nuevo. Para serle franco, no estaban interesados en absoluto en el nuevo pacto. Querían obligar a los Gálatas de aceptar la ley. ¿Me explico? ¿Está claro? Ellos querían que los Gálatas creyeran en otras cosas además de Jesucristo y el crucificado. Bien, antes que nos adelantemos, ¿a qué se refería Pablo cuando dijo predicar otro evangelio? Se puede considerar de dos modos. Número uno, ¿qué clase de evangelio predicaba Pablo? ¿Cuál era su evangelio? Él dijo, sin rodeos, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que ¿cuál
era el evangelio que predicaba Pablo? Número uno, él afirma aquí que es por la autoridad de la palabra de Dios, afirma que su evangelio es el evangelio. Afirma que es el único evangelio, no es uno de los tantos, es el único mensaje, es la única palabra, el único evangelio. Es toda una afirmación. Número dos, ¿qué era? ¿Qué era? Bueno, está aquí mismo en las notas de la Biblia de estudio del expositor. Es Jesucristo y el crucificado. En otras palabras, Pablo les enseñó que Cristo era la fuente de todas las cosas y la cruz era el medio por el cual todo esto es dado, supervisado por el Espíritu Santo. Él enseñó la cruz, predicó la cruz a esta gente. Veamos su epístola a los Corintios. Bueno, seguiré en Gálatas. En Gálatas 6:14 dice, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ese era su mensaje, la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. ¿Está usted entendiendo? Y él dice, si alguno o un ángel del cielo es fuerte, aunque yo vuelva más tarde y os anunciare otro evangelio, entonces sea anatema. Sabemos ahora lo que él predicaba, cuál era su evangelio, y el motivo por qué se mantuvo firme es debido a que se le había dado a él por el Señor Jesucristo. Era la culminación del gran plan de Dios, es lo que el Señor había prometido desde el principio. Era eso, y eso únicamente lo que salva el alma. Si el evangelio de Pablo es desechado, si es rechazado, no pudiera salvarse el hombre. Porque Jesucristo y el crucificado es el mensaje. Si se perdiera, se pierde todo. Téngalo en cuenta. El Señor no tiene 5 evangelios, o 4, o 3, o 2, o 2 y medio. Él tiene un evangelio solamente. Y es Jesucristo y el crucificado. La cruz, la cruz, la cruz. Pablo dijo a la iglesia de Corinto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es el poder de Dios. Él dijo también a la iglesia de Corinto, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. En ese otro versículo, 1 de Corintios 1:17, se dice lo que es el evangelio, lo que era y es su evangelio. Es la cruz de Cristo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Aquí lo tiene. Puedo seguir y seguir con eso, pero el mensaje de Pablo era Jesucristo y el crucificado. ¿Y qué era lo del otro mensaje que era tan terrible? Preste mucha atención. Realmente no importa lo que era. Si no era Jesucristo y el crucificado y únicamente eso, no se le puede añadir ni tampoco quitarle. Si es alguna otra cosa, es otro evangelio. Bien, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos predicadores hoy predican lo que el Señor le dio a Pablo? ¿Cuántos? ¿Cuántos predican la cruz? Y me refiero a que la mencionen de vez en cuando, sino como lo predicó Pablo. ¿Cuántos? Quiero decir lo siguiente, no lo digo con
sarcasmo y tampoco por falta de respeto. Quiero decir lo que creo que el Señor, tengo que decir lo que creo que el Señor quiere que diga y voy a tratar de decirlo de la mejor forma. Señoras y señores, si el mensaje que usted escucha en su iglesia, su predicador preferido por la televisión o por radio, o publicado, o independientemente de donde sea, si ellos no predican a Jesucristo y el crucificado como la solución de toda necesidad del hombre, entonces sea lo que sea que predican, no importa qué tan bueno parezca, no es el Evangelio. No es el Evangelio. Y no va a resultar en personas salvas y vidas transformadas y libradas del yugo. Bien, dudo en mi espíritu si debo decir lo que tengo en mi corazón ahora mismo. Y creo que lo haré. El mensaje del llamado una vida con propósito no es el Evangelio. No es el Evangelio. ¿Cómo lo sé? Porque no están predicando la cruz. Bueno, ellos la mencionan de vez en cuando, pero no predican la cruz. El mensaje de la confesión no es el Evangelio. Está lejos del Evangelio. Para serle franco, la supuesta doctrina, palabra de fe o mensaje de confesión repudian la cruz, llamándola miserias pasadas o la peor derrota en la historia humana. No es el Evangelio. El denominacionalismo, ¿qué es eso? O sea, que no está bien afiliarse. No es malo estar asociado a una denominación. Se convierte en mal cuando esa denominación empieza a apoyar la idea de que estar afiliado a ella denota cierta espiritualidad. No es así. Y eso se convierte en un camino erróneo. O sea, la gente cree que cuando se asocia a cierta denominación significa que porque soy miembro de esa denominación soy espiritual o soy salvo o soy alguien importante o superior. Es otro evangelio. No es el evangelio. No funciona. Y uno puede seguir hablando de lo mismo, del mismo tema. Usted entiende lo que digo. Bueno, le diré que una iglesia que tiene una cruz encima y la nuestra la tiene, o levantan una cruz en algún lugar, no quiere decir que están predicando la cruz, señoras y señores. Puede que sea, pero no necesariamente. Creo que a esta altura sería bueno que me desviara un poco y relatar más brevemente a lo que es realmente la predicación de la cruz. Pablo emplea ese mismo término en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es poder de Dios, etc. Bueno, ¿qué es la predicación de la cruz? ¿Qué quiere decir predicar la cruz? ¿Quiere decir mencionarla de vez en cuando o decir que Jesús murió por mí? Bueno, eso hay que hacerlo y eso es predicar la cruz, pero es muchísimo más que eso. ¿Entiende lo que digo? Trataré de ser breve, pero el creyente debe entender que todo lo que recibimos de Dios nos llega exclusivamente por medio del Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Todo de Dios nos viene a través del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no se glorifica, Él glorifica a Cristo. ¿Por qué? Es porque todo nos llega a través de Jesucristo. Y el medio por el cual nos viene es lo que Él hizo en la cruz.
lo que Él hizo en la cruz, el precio que se pagó allí, el derramamiento de su sangre, el darse, entregarse en sacrificio, un sacrificio que complació a Dios, que Dios aceptó. La cruz es el medio, todo supervisado por el Espíritu Santo. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien. El predicador, al predicar la cruz, debe predicarlo para la salvación. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venid, todos los sedientos y los que no tienen dinero, el gran profeta Isaías dijo. Estemos a cuenta, dice el Señor de los ejércitos, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Predicarlo para salvación es la única manera en que el hombre puede ser salvo. Cuando un pecador creyente viene a Cristo, él no entiende nada acerca de la cruz, pero ese es el medio por el cual es salvo, ya sea lo entienda o no. Y ahora, he aquí la segunda parte, que es lo que en realidad enseñó Pablo, y es esto. Hay miles y miles, decenas de miles de predicadores que predican la cruz para salvación, pero no para santificación, cómo vivir para Dios. Ellos predican otra cosa, y ahí es donde radica el problema. Es el problema que se introdujo a estos Gálatas. Los judaizantes estaban diciéndoles a los Gálatas que para ser salvos, para vivir una vida victoriosa, para crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor, para poder desarrollarse en el Señor, crecer fuerte en el Señor, había de agregar estas otras cosas como el bautismo en agua, o quizás la circuncisión, o guardar el sábado, sea lo que fuere el caso. Y eso es erróneo. No es el Evangelio. Tan importante que es la cruz para la salvación, es tan importante para la santificación en nuestro vivir cotidiano para Dios. No queda tiempo y quiero seguir en el programa de mañana de cómo la cruz de Cristo es el medio por el cual vivimos una vida victoriosa, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y la única manera en que se puede vivir una vida victoriosa. No se lo pierda. Qué placer es estar con usted. Hoy soy el evangelista Jimmy Swaggart y qué privilegio es poder llevar este maravilloso y glorioso evangelio de Jesucristo en español, uno de los idiomas más hermosos del mundo, a todas partes de los Estados Unidos, México, Centro y Suramérica. ¿Cómo le doy gracias a Dios por eso? Con toda la fuerza que tengo en mí, quiero alentarle a usted para que adquiera un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Es una nueva edición y me han dicho algunos doctorados y licenciados, y lo digo en serio, que es la mejor traducción castellana del texto griego que se haya visto. Es solamente una opinión mía y muy importante, desde luego, pero el Nuevo Testamento del Expositor es diferente en que cada versículo tiene su explicación. Por favor, vea una muestra en la pantalla. Lo que se muestra es Romanos capítulo 6, versículos 3 al 5. Cada pasaje, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. O sea que prácticamente cada versículo está explicado, y a propósito, vamos pronto a tener a disposición la Biblia completa en español de la Biblia de estudio del Expositor. No obstante, me gustaría que usted adquiera este Nuevo Testamento. Si no lo ha adquirido, le aumentará su conocimiento de la palabra de Dios y le ayudará a entenderla como nunca antes. La Biblia de estudio del Expositor ha sido producido por el Espíritu Santo. Tiene el objetivo de ayudarle a entender mejor la palabra de Dios, y nada en el mundo es más importante que eso. ¿Me explico? Muy bien. Esto es lo que he hecho.
En los últimos días he reducido el precio a $25 el ejemplar y el gasto de envío está incluido. Hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Permítame decirle algo. Usted no malgastará su dinero. Será los mejores $25 que usted haya invertido en toda su vida. Y voy a serle sincero. No hay nada en el mundo que sea más importante que la palabra de Dios. Por favor, comprenda que nada es más importante que aprender la palabra de Dios como se debe. Este Nuevo Testamento le ayudará a hacer eso exactamente. Permítame decirlo de otra forma. En mi opinión, el Nuevo Testamento del expositor es una Biblia de estudio y es el instrumento principal que se puede colocar en las manos del público cristiano para ayudarle a entender mejor la palabra de Dios. De nuestra parte, hacemos todo lo posible para que usted pueda adquirir un ejemplar. Hemos rebajado el precio a solo $25 y todos los gastos de envío están incluidos, ya que quiero que usted tenga un ejemplar. Va a transformar su vida. Únicamente la palabra de Dios puede hacerlo. Puede ver el número y la dirección que aparece en la pantalla. Le pido que nos dé una llamada o nos escriba. Los telefonistas estarán esperando su llamada por solo $25. Cárgalo a su tarjeta de crédito o llámenos y le prometo que usted se alegrará de haber hecho su pedido. Le ayudará a entender la palabra de Dios como nunca, nunca, nunca antes. Bien, estaré esperando su llamada y le prometo que será de gran bendición. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.